Aficionados de los equipos que juegan con Medellín y Nacional no podrán ingresar al estadio Atanasio Girardot en lo que resta del año. La medida fue tomada por la Alcaldía de Medellín y el Comité de Seguridad y Convivencia en el Fútbol, luego del asesinato del hincha del Once Caldas. El docente e investigador universitario Gonzalo Medina aseguró que no existe un estudio profundo y amplio sobre las barras y que las medidas para evitar la violencia en los estadios no van a solucionar el problema a largo plazo. ¿Qué opina de las medidas impuestas por la administración en cuanto a los partidos, los próximos encuentros de la Copa Postobón? Bueno, pues hay que decirlo que por lo general y de manera recurrente tenemos que volver sobre el espíritu de las medidas que se han tomado o que se suelen tomar cuando ocurren hechos de violencia, bien sea en la propia ciudad de Medellín, en los alrededores del estadio, o como en este caso ha sucedido en el área metropolitana, concretamente lo ocurrido pues con el asesinato de que fue víctima un hincha del Once Caldas. Entonces, creo que tratando de ser muy conciso en el planteamiento, yo creo que hay que considerar dos aspectos, dos grandes aspectos que son, uno, las medidas que necesariamente debe tomar una administración para enfrentar un problema de esta magnitud y que viene de tiempo atrás. Entonces son medidas en ejercicio de la autoridad, es decir, son medidas que tienen que ver con lo prohibitivo, son medidas que tienen que ver con lo restrictivo en el acceso a escenarios o a ciertos lugares del estadio, medidas que también tienen que ver, por ejemplo, con la prohibición de ingresar hinchas a un partido, en este caso del Atlético Nacional, etcétera. Entonces ese es el tipo de medidas, digámoslo, inmediatas, son esas medidas de reacción, son las medidas que necesariamente debe tomar una administración para ejercer la autoridad. Es decir, eso políticamente significa que hay pues una autoridad actuante, pero está el otro componente del problema, que es lo que podríamos llamar lo estratégico, lo político y también, digamos, lo pedagógico, lo formativo, porque el problema del deporte, y sobre todo cuando hay hechos de violencia por medio, también involucra esa tarea no solamente a la sociedad, sino también a instituciones del Estado. Entonces, creo que ahí es donde, a mi juicio, hay una mayor orfandad, hay una mayor deficiencia, hay un vacío grande en varios aspectos. Bueno, Gonzalo, el primer vacío tiene que ver con la falta de investigaciones a profundidad sobre las barras bravas en Medellín. ¿Existe algún estudio que permita hacer un diagnóstico del tema en la ciudad? No tenemos un diagnóstico sobre las barras que existen en la ciudad de Medellín, para no irnos a otros municipios del área metropolitana, hablamos de acá en Medellín. Es decir, nosotros no sabemos efectivamente quiénes constituyen, por ejemplo, la barra de los del sur, para hablar de la barra del Nacional. Esto espero que se entienda en el mejor sentido, es decir, en el sentido académico, es decir, cómo está conformada, el origen social de sus integrantes, en qué medida hay presencia de menores de edad en la barra, sus formas de comunicación, sus iniciativas, sus planes de trabajo. Todo esto haciéndolo, repito, con un fin académico, no con un fin policivo como podría de pronto pensarse, no un fin de control. El segundo vacío tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Qué papel juegan estos en el problema? No, yo no encuentro que haya un compromiso serio de los medios de comunicación con el tema de las barras. Entonces, lo he dicho en otras ocasiones, las barras aparecen como tema de opinión pública, aparecen cuando ocurren los enfrentamientos, cuando ocurren los muertos, cuando ocurren los hechos violentos, pero rara vez las barras son noticia por otras iniciativas, muchas de ellas loables, muchas de ellas que hay que reivindicar, como lo hemos dicho también y como es evidente. Las barras tienen actividades culturales, tienen actividades periodísticas, tienen actividades de concursos literarios,
fotográficos, etcétera, y a eso se le debería dar más presencia. En las barras hay gente muy valiosa, tenemos líderes que son incluso de formación universitaria y que deberían de ser exaltados como ejemplos para la sociedad y para la juventud. Bueno, Gonzalo, el tercer vacío tiene que ver con los menores de edad. ¿De qué se trata este aspecto? Es que no tenemos una posición clara y al mismo tiempo un diagnóstico claro de los menores de edad, sobre todo de los que aparecen como responsables muchas veces de los hechos de violencia. Entonces se habla de que son los que protagonizan los disturbios, los enfrentamientos, etcétera, pero no tenemos plena certeza de ello. Y por otro lado, hablando de los menores de edad, tampoco hay una posición clara desde, por ejemplo, desde la academia, desde las instituciones del Estado, existiendo bienestar familiar en ello, no hay una posición clara para ver cómo enfrentar el problema de la minoría de edad, que es un problema filosófico, político, administrativo, y que hoy en día en la sociedad colombiana particularmente creo que está dando vuelta completamente al concepto de la modernidad, de concebir la minoría de edad como aquella persona o aquella figura que representa una persona que todavía no tiene una capacidad de decisión. Pero resulta que hoy en día el común de los menores de edad, por el contrario, tiene una gran capacidad de decisión, tiene unas grandes vivencias, unas grandes experiencias de toda índole, dentro de las cuales está su participación en el deporte, que entonces lleva a preguntarnos cómo vamos a resolver ese problema.